Conversión de coordenadas polares a rectangulares. Una coordenada rectangular es de la forma x, y, por ejemplo, 4,3. El valor de x está primero y el valor de y enseguida. Una coordenada polar es de la forma r, θ, por ejemplo, 5,30 grados, donde el primero es el valor de la distancia y el siguiente es el valor del ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo convertir una coordenada polar a rectangular? Bien, tenemos la coordenada P, cuya coordenada está definida como R, donde R es la distancia, θ. Y la distancia en el eje de las X la vamos a llamar así como tal, X, y la distancia en el eje de las Y vamos a llamarla Y. Bien, una razón trigonométrica que relaciona a X o a Y con respecto al ángulo, vamos a anotarlas utilizando el famoso SOHCAHTOA. Bien, la función seno implica el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno del ángulo, ¿qué ángulo vamos a marcar aquí? Pues el ángulo θ. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es la distancia r. Entonces el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, y el cateto opuesto en este caso es y sobre la hipotenusa es r. Bien, para la función coseno nos quedaría así, como coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente, y el cateto adyacente es x, sobre la hipotenusa, que también vale r. Bien, los valores desconocidos es en este caso y x respectivamente. Vamos a despejarlos. R está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, entonces quedaría de este lado y de este lado como r por el seno de θ. Lo mismo con esta situación, está dividiendo r, pasa del otro lado multiplicando, y de este lado quedaría x como r por el coseno de θ. Vamos a voltear la ecuación y ya escrita de forma ordenada nos quedaría como y es igual a r por el seno de θ, y con esta fórmula obtenemos el valor de la coordenada en y. Y de aquí tendríamos como x es igual a r por el coseno de θ. Y así obtendríamos la coordenada en el eje de las x. Lo anterior lo tenemos escrito aquí de forma ordenada. Primero las x y luego las y. X obtenemos como r por el coseno de θ y y lo obtenemos como r por el seno de θ. Vean que una coordenada polar se escribe como r, θ. Entonces, teniendo estos dos valores, simplemente aplicamos coseno y seno respectivamente para obtener la coordenada en valores de x, y. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a convertir a coordenada rectangular el siguiente ejercicio. Vean que como coordenada polar tenemos 3,40 grados, donde 3 es el valor de r o la distancia, y 40 grados es el valor del ángulo de inclinación, que lo vamos a llamar como el ángulo θ. Vamos a obtener el valor de x, y x sustituyendo nos quedaría como r. R en este caso es 3 por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ vale 40 grados. Hacemos de una vez la sustitución por el valor de y. Nos va a quedar como 3 por el seno, está en inglés, del ángulo de 40 grados también. Haciendo uso de la calculadora científica nos quedaría de la siguiente forma. Para el primero nos quedaría como 3 por el coseno de 40, o 3 veces el coseno de 40, y nos da 2.28 unidades. X es igual a 2.28 unidades. Hacemos lo mismo, pero ahora utilizando el valor de el seno. 3 por el seno de 40, y nos quedaría como 1.92. Entonces y es igual a 1.92 unidades. Bueno, con estos valores podemos trazar en nuestro plano cartesiano las distancias en x de 2.28
y la distancia es en y de 1.92, y así trazar la coordenada que nos indica como 2.28, 1.92, x, y. Si nosotros midiéramos con nuestra regla en una hoja milimétrica, pues nos debería de dar 3 unidades de distancia y un ángulo de 40 grados. ¿Sale? Pero aquí lo que nos interesa más que nada es obtener esta coordenada x, y. Vamos a resolver el siguiente ejercicio cuyos valores nos da como coordenada polar 5 es r, 297 grados. 297 grados es el valor de θ. X es igual a r, donde r vale 5, por el coseno de 297 grados. Bueno, hacemos la sustitución en la calculadora y nos quedaría como 5 por el coseno de 297, y nos queda como valor 2.26 unidades. 2.26 unidades. Hacemos lo mismo para y es igual a 5 por el seno de 297 grados, y y nos queda como en la calculadora ya sustituidos 5 por el seno de 297 grados, y nos da a menos 4.45, menos 4.45 unidades. Bien, esto si lo trazamos en un plano coordenado nos quedaría así. En x es positivo, 2.26, lo vamos a poner por acá, 2.26 en x. En y es negativo, sería hacia abajo, sería por acá, menos 4.45. Entonces, si intersectamos, nos quedaría este punto. Entonces, ahí está la coordenada en x, y como 2.26, menos 4.45. Bueno, aquí podemos apreciar también que el ángulo que nos daba en el valor polar, pues se mide desde el origen y nos da hasta acá 180, 270, prácticamente los 297 grados que nos indicaba. Y de distancia al medir, pues nos debería de dar 5 unidades.